Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de A Metro y Medio. Lo bueno de esta carrera es que te da la oportunidad de conocer personas que por una u otra razón tú conectas con ella y al mismo tiempo aprendes. Yo de verdad que no la conocía, pero como soy una mujer siempre joven, conozco a su esposo. Quizás él debió ser el primer invitado de esa familia en este podcast. Sin embargo, a veces hay que hacer las cosas que Dios pone en nuestro corazón. Una frase en uno de los videos que publica el periódico El Nuevo Diario de lo que nosotros hacemos en el AM hizo que yo volteara mis ojos hacia ella. Hoy quiero conocerla, hoy quiero saber todo lo que hace la mujer que ha tenido la facilidad de ser esposa, madre, independizarse, realizar sus sueños, inspirar a otras mujeres y sobre todo hacer clip en el nicho de valores que tanto nos quejamos que se ha perdido en nuestro país. Nuestra invitada de este episodio, y le invito a ustedes a que se queden ahí para que también la conozcan, es Laura Guzmán de Ruiz. Buenas y Hola, bienvenida. hola querida Ana Mercy, para mí más que un placer, seguidora de tu carrera desde hace un buen tiempo. Así que qué bueno Me que este sea dijiste el grande. tiempo perfecto de Dios para conocernos. No, experimentada. Laura, tú sabes que el medio muchas veces te da una visión por arribita de las personas. Sí, Y aunque tú hagas una carrera, todo el mundo habla de Laura, la esposa de Iván. sí, Yo no quiero conocer esa Laura la vamos a hablar ahorita. Yo quiero claro. conocer a esa mujer inquieta que desde siempre supo que la comunicación era su camino, Ujú. desde las veces que cogía un palo de escoba y se ponía a Ay, decirle al ay, 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 vecino ay. Investigadora. que ella iba a salir en la televisión hablando, hasta la Laura que ha podido realizar sus sueños, porque muchas veces la gente cuando no tiene la empatía y cuando no hay sororidad piensa que todo te llega por arte de magia Claro, y que todo fue y que todo fácil, fue y que es fácil. porque es esposa de, pero no conocen el camino recorrido. Por eso ahora con las redes sociales, Ana, es muy fácil tú ver una Sí, carátula, tú ver una persona, pero es lo más importante es conocer lo que hay dentro claro. de ese LP, Yo, como aquellos tiempos se yo usaba. quiero conocer a esa Laura, a esa mujer que se pudo estructurar, porque ver tu vida es una vida enfocada y estructurada. Yo vine con tú y quería hacer esto, pero tú lo pudiste analizar, me voy por aquí, complemento con esto, y hoy ha construido esa mujer con la que tú soñabas. ¿De dónde tú Claro, vienes? ¿Cuándo fue que tú dijiste, yo lo que quiero es estar en los medios? ¿Qué claro. pensó tu familia? ¿Y cómo tú te iniciaste en este maravilloso mundo de la comunicación? Sí, sobre todo desde antes que explotara el boom de las redes sociales, cuando Sí, todo era haciendo su fila. Bueno, Ana, yo siempre fui una niña atrevida. Y tengo 2 hermanas, vengo de una familia muy por la línea y a los valores a la antigua, y me siento muy orgullosa de eso, porque por lo cual soy la mujer que puedo ser la esposa, madre y profesional por esa buena educación que me dieron mis padres. Y tengo una hermana, publicista y otra ingeniera industrial, y Laura decidió estudiar la carrera de derecho. Pero Laura sabía que tenía ese don para la comunicación de forma innata, y cuando mami me hace esa historia de que yo agarraba el palo de la escoba y hablaba con el vecino, cuando ya yo era adolescente, yo le decía, mami, ¿de verdad yo hacía eso? Porque yo no me acuerdo de eso. son etapas. Etapas de la vida. Y bueno, te cuento que en el año 2012, hace 13 añitos, yo agarré y me fui para un casting porque yo dije que yo quería participar en el Miss República Dominicana. En serio. Sí, sin permiso de mis padres, Las tres sin de hermanas, ¿qué lugar tú ocupas? yo soy la más pequeña, sí. Porque es que lo segundo y lo pequeño son, Sí, Dios sí, sí, mío. sí, sí. Y tú te fuiste porque tú querías, tú Porque yo entendías. quería y siempre había sido admiradora del mundo de las Misses, pero con la firme convicción de que quería estar en ese certamen para utilizarlo como una plataforma, Y llegaste. impulsarme. Yo llegué, o sea, me fui a una oficina, llegué un formulario, y realmente el que conoce el proceso de certamen sabe que es por recomendación y por Sí, previa preparación. sí. Y yo agarré y me pusieron. Y Y estuve y participaste. participé y representé a Tomayor. Y para los que no saben de concurso de belleza, las provincias las sortean después de que ya todas, si hay 20 que son de Santo Domingo, las otras las... No, 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 no. En Atomayor no hay Guzmán. No, Nosotros los Guzmanes somos del claro, Cibao, del como dicen en Cibao el campo. totalmente, pero eso Y, fue algo puesto. y cuando tu mamá y tu papá se enteraron de que tú te metiste Ellos a se eso, enteraron en la rueda de prensa y me vieron por televisión.
Ya tú sabes lo arretada de esta muchachita. Y cuando yo llegué a mi casa con el vestido y toda la cosa, ellos me dijeron, ellos no se sorprendieron porque ya ellos sabían todo lo capaz que yo No, era. ya yo entendía después que tú y yo hicimos química. Claro, Yo fui al Mistín y un excelente. chofer de Colorvisión fue mi papá, mi representante. Usted dice que es mi papá, Claro. porque yo no sabía. O sea, Sí, ya yo y hay entiendo muchas de dónde historias viene. bonitas, Yana Tavares, nuestra María Cela Álvarez, Sí. que han pasado por ese certamen. ¿Qué fue esa experiencia para ti? Fue muy buena. ¿Tú entraste a la finalista? No, para nada. O sea, Pero tú no tenías el perfil de lo que estaban buscando. no, y fue un año interesante. ¿Y Ese año, quién ganó ese año? ese año ganó Carolina Durán, que fue el famoso año que retiraron la corona porque estaba casada. Y ese año participó Ah. Karen Yapor, Lisa Blanco, Paloma Almonte, una joven también llamada Verónica Batista, que están ahora mismo en medios de En medios de comunicación, y comunicación. fue un año donde todas nos proyectamos a lo que queríamos. Y mujeres preparadas, Sí, porque ellas han totalmente. demostrado el Sin mantenerse, dudas. dice la capacidad de cada Muy una buenas de ellas. mujeres. ¿Cuál fue tu experiencia en ese concurso? De todo un poco, sí te puedo contar que ahora mismo yo estoy trabajando con Dulcita Liegi, quien fue la que le cedieron la corona, Ajá. y nosotras estamos haciendo en conjunto un documental llamado Reinas, hablando de las múltiples experiencias de damas dominicanas en ese certamen. Mira, una de nuestras compañeras de trabajo en el Nuevo Diario intentó participar una vez, porque ella no llegó. Y en un momento decía Somaili que ella vino llena de sueños, iba a representar su provincia Peravia, Baní, feliz y contenta, y después que ya ella había hecho una gran inversión, la sacaron sin ninguna explicación. No, ya tú no vas a estar en el concurso. ¿Todo eso aparecerá en ese documental? Bueno, eso y mucho más. Y mujeres de alto valor, ex reinas de belleza, por ahí vamos a ver a una Rudo Kumares, a Larimar Fiallo, Gaby de Sangles, pero Ay, Dulcita, Gaby también sí, participó. sí, ella participó Yo muchas. voy a tenerme que... Dulcita grabó esas entrevistas hace 2 años. Yo estaba de hecho embarazada. Y sucede que ella se fue a vivir a California. Pero ella es muy inquieta, ella es editora, cineasta y retornó a la República y me dijo, Laura, tengo este proyecto, esto no podemos dejarlo así. Sobre todo, como bien sabes, con las informaciones que han salido del tema de que los participantes trans, de muchas mujeres que han pasado procesos difíciles y cómo realmente el concurso tiene sus luces y sombras. Yo estoy en creer que ella te buscó justamente porque también vio en ti muchas inquietudes Claro, y el trabajo que haces en los medios. sí. Después del certamen, ¿cómo tú te insertas en los medios de comunicación? ¿Quién te da ese primer espaldarazo que muchas veces nosotros Ujú. necesitamos para estar en esto? Claro, siempre he creído que ese talento y oportunidad tienen que encontrarte lista. Y tuve la oportunidad de con un amigo actor muy querido, Erling Saúl, que en ese momento él me dice, Laura, pero de verdad yo ni me acuerdo que fui yo que te impulsé esa oportunidad, pero yo soy una mujer agradecida. Y él me conectó con Teleantillas, todavía en un momento de fragor, y yo formé parte del programa La Voz del Detallista, que me imagino que lo has visto por ahí, que tiene como Claro, pero 40 eso no lo años. hizo Abigail Soto, fue. No, realmente es otro grupo de la Confederación de Asociación de los Porque yo recuerdo que Detallistas. ellos también tenían uno como de detallista o de Sí, sí, comerciantes, pero ese algo era así. otro. Sí, pero la voz del ¿Y qué tú detallista, hacías ahí? yo presentaba el segmento de espectáculos. Es increíble porque a mí realmente nunca ha sido la línea que me No, gustaba. yo no te Para ubico. nada, para nada. Pero yo dije, tengo que aprovechar esa oportunidad. En realidad esto se trata de eso, Claro. de estar lista cuando la oportunidad se ¿Y qué presente. yo hacía? Yo entrevistaba a actrices, a personas de la cultura y le di otro enfoque a ese espectáculo. Y un día cuando faltó uno de los analistas políticos, yo dije, yo quiero estar y póngame ahí. Y aproveché esa ¿A oportunidad y qué esa edad, brecha. Laura? Yo tenía 19 años. Sí, sí. ¿Cuántos años tú tenías para el concurso? Yo tenía para el concurso 18. Fue al otro año, ahí mismo. Y ya tú habías terminado el bachillerato y estaba en la Sí, universidad. sí, yo estudiaba Derecho. ¿Tú Ya. eres tan inquieta como te ves o tú eres el cabe a tierra de Iván? Lo soy, lo que pasa es que soy una mujer muy dinámica, como bien mencionaba, soy estructurada, pero soy creativa y siempre tengo algo nuevo que hacer y emprender. ¿Por qué derecho y no comunicación desde un inicio? Bueno, porque como sabes, Ana Mercy, lamentablemente en la República Dominicana, el pensum de la carrera de comunicación social todavía le falta mucho. Sí. Eh, Bueno, para la comunicación social actual le falta mucho. Sin embargo, yo creo, Laura, que
esa televisión en vivo que nosotros Ujú, hacemos, esa sí. inmediatez Ujú, que tenemos los reporteros, lo que vamos a las calles en sí. República Dominicana, es envidiada en muchos países, porque ellos son muy Claro. estructurados de Pero teleprompter eso y se da eso. en el ejercicio, de que como Sí, dominicanos somos arriesgados y queremos sí, hacer un periodismo, comunicación de calidad, pero no es lo mismo que lo en que las se da en las clases. No, universidades, no, de por eso sí tan no. teórico y estructurado. Y yo dije, no, yo quiero estudiar derecho porque me gustan las leyes, ya había pasado un proceso interesante, porque te cuento, cuando yo tenía 16 años, ya yo tenía mi primer empleo, yo no había salido del colegio. Yo conecté con la Fundación Global Democracia y Sí, Desarrollo. porque yo pensaba como que tú eras de Lionel. ¿Qué te digo? Esa no es la aseveración como tal de Lionel. Lo que pasa es que yo formé parte de ese proyecto y yo fui coordinadora de comunicaciones de la Asociación Dominicana de Naciones Unidas cuando comenzaron en el país los modelos de Naciones Unidas. Que tú estabas en el bachillerato. Exactamente, y me siento Sí. muy orgullosa de todo ese proceso. Sí, yo tuve una etapa política donde yo identifiqué mi liderazgo y hice en ese momento un movimiento en favor ¿Y del a doctor qué edad fue que tú Fernández. identificaste tu participación política? Pero mi hermano, Yo, ¿te era ha una, hecho de todo en yo he 2 hecho días? de todo, yo he hecho de todo. Pero todo eso me ha servido para mi crecimiento, para mi desarrollo. Y por eso hoy por hoy puedo tener una visión más amplificada de lo que es el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, el PRM, porque estaba analizando todo eso. Yo dije, wow, yo estuve en esos procesos de grupos partidarios y luego también tuve la oportunidad de con el PRM en un momento dado participar de producciones de eventos y hasta estrategia de comunicación para ellos. Pero desde que yo decidí hacer periodismo, yo dije, espérate, pasé por los partidos, lo entendí todo, lo conocí, no me interesa nada que tenga que ver con partidos Espérate, políticos. vamos por partes, Laura. Claro, Que eso está como bonitoso, pero hay que desglosármelo para yo claro. entenderlo. Mientras tú estabas en el bachillerato, Ujú, las Naciones Unidas, esos modelos, o sea, tú eres una ujú. muchachita de ayer, porque Sí, los hijos míos pues, tuvieron en el claro. mismo Sí, espacio realmente yo fui de la primera generación que que desarrolló los tú. modelos desde la Fundación Entonces Global. entraste ahí a la Ujú, Fundación Global. ujú, así ¿Qué es. tiempo tú duraste en la Fundación Yo Global? duré aproximadamente unos 4 años, pero mi vínculo nunca se separó como tal, porque yo siempre me quedé en ese círculo académico e intelectual que yo admiraba. Que era lo que en ese momento ofrecía el presidente Leonel Es Fernández. correcto. ¿Y tú Ujú. hiciste política con el PLD? O con, sí, porque todavía no era la fuerza del pueblo, con el La PLD. JPLD. Yo formé parte del último grupo de jóvenes que nos formábamos en la casa de gobierno, en la casa nacional, con esos círculos de Porque Juan Bosch, cuando el todo lo PLD. bonito, lo que dejó el profesor, pero eso murió. Ahí Ok. conocí yo a Jaime Rincón. Y él se recuerda muy bien de esa Tengo para historia. decirte que Jaime no lo entrevistaba a nadie en un canal donde yo trabajaba, era a mí que me lo dejaban. Y ahora cuando lo veo haciendo algo, yo digo, mira, acuérdate que no te entrevistaba a nadie. Entonces Sí, ustedes sí, los sí. dos iban al PLD a formarse. Formarnos ¿Qué tú políticamente. aprendiste en esa experiencia peledeísta que han perdido todos los partidos, lo que lo Mm, ha hecho abrirse a un sinnúmero de personas sin tener la capacidad claro. ni la visión necesaria de optar siquiera por un Ujú. puesto y saber lo que van a hacer o lo que quieren hacer? Yo soñaba con una formación bochista, yo soñaba con un liderazgo genuino y ahí lo único que pude llevarme fue personas que buscaban sus intereses personales. Pero me siento feliz de haber vivido la experiencia y tomar lo bueno y desechar lo malo y continúo mi camino. ¿Cuándo saliste de ese entorno político y por qué? Yo salí justo después del famoso soplar de los vientos en el 2014, donde Laura se fajó, invirtió dinero, unificó jóvenes, se movió por el país completo apoyando al doctor Fernández y en una entrevista que me hicieron hace un tiempo, la admirada Iluminada Muñoz, yo hablé un poquito de estos temas y hablaba acerca de mi experiencia, de cómo visualizo a Omar Fernández, que en esos tiempos se sabe que éramos un grupo de jóvenes que estábamos ahí construyendo camino, pero ¿No fueron tomados en cuenta? no fuimos tomados en cuenta. Para Y después de nada. esa entrevista me llamó el asistente de Omar, Cristian, Laura, tengo que reunirme contigo. Ah, Porque yo, Cristian. claro, sí, no, y después, eso fue a los 2 días Pero de la Omar no entrevista. estaba ahí. Omar era tímido e iba a algunos eventos, pero no participaba de esa Es actividad lo que te política digo. fuerte. Pero yo me siento muy orgullosa de él, de lo No, que está sí, construyendo pero él no se actualmente. formó en No, esa, no, para en nada. esa parte que ustedes No. tuvieron del partido, que tanto el PLD como el PRD perdieron, que porque no recuerdo ninguna escuela del Ujú, Partido Reformista Social ujú, Cristiano. ujú. Esa parte que tuvieron, y yo digo que la perdieron, y hoy se muestra en los gobiernos que hemos tenido después de. Claro. Se puede ver ese personal que Ujú, ya no es el mismo. ujú. ¿Y por qué
Si no había esa visión para Omar, tú entiendes, ni hubo esa responsabilidad de participar con ustedes, él ha tenido entonces ese apoyo tan masivo de gente dentro y fuera de la fuerza del pueblo. Claro. De por sí tú me preguntas a mí, el muchachito me cae en gracia. Y Ujú, yo a veces le digo a Cristian, mira, déjame sí. entrevistarlo porque a todos Ujú, les toca una vieja sí. para que él se suelte, pero yo creo que él me tiene miedo. Yo creo que es evidente, Ana. O sea, es el hijo de Leonel Fernández y se le dio una oportunidad coyuntural por un esquema familiar, pero él al momento está demostrando que tiene capacidades de liderazgo. Ahora, yo lo que creo es que los liderazgos no se construyen de la noche a la mañana. No es un Es proceso. un proceso, él necesita experiencia, él necesita agotar esa etapa de senador del distrito y que sus proyectos y resultados hablen por él. Y en este momento hay una diferencia con Omar y quizá muchos jóvenes en lo que tú puedes estar. Omar tiene un papá con un partido que lo Ujú, compró. ujú. Los otros jóvenes no tienen papá con partido que le compre. Claro, es así. Sin Entonces, embargo, yo pienso que Omar, pese a ser el hijo del presidente Fernández, ujú. ha hecho un esfuerzo para Sin despegarse duda, y para sin tratar de duda, hacer una carrera. sin duda, lo está Incluso le dice el haciendo, viejo y lo bufea, sin y eso duda. lo hace como cercano. Bueno, el panorama del 28 va a ser interesante, ¿Tú porque crees? yo creo que sí, pueden pasar muchas cosas, pueden ocurrir. Sin embargo, el partido del PRM que hoy gobiernas y Ujú, en la conversación me confesaste que después el futuro te permitió trabajar con ellos ujú. en producciones y en tipo de cosas, se ve con un panorama mucho más claro. Al momento de tú y yo estar grabando esta entrevista, se publicó una encuesta a destiempo y aún así le da un 40,1%, teniendo a la oposición entre 12 y 13% y otros partidos que no marcan cero porque Dios es grande. Sí, es la realidad, pero mira algo que analizaba. El 2020 y justo en ese proceso, pandemia, y ya luego en el 21, que todo fue una gran lección para nuestro país y a nivel global, pero sobre todo nosotros, con esos jóvenes que fueron a la Plaza de la Bandera a decir que ya rechazaban, ¿Tú estabas ahí? no, no para nada, que rechazaban los gobiernos del PLD y que querían algo diferente. Entonces, algo que yo siempre he analizado, Luis Abinader no ganó porque era la mejor opción. Fue porque esa juventud que salió de su casa, que realmente se abstenía y no votaba, salió para sacar al PLD. Y eso es algo que todo el mundo lo O sea, sabe. espérate, vamos por partes, hay Claro, que comer con fle para hablar con esta claro. mujer. O sea, ¿tú quieres decir que el PRM no ganó, sino que el PLD perdió? Es así, ¿Lo es entienden así. los PRMistas así? Claro que sí. Y en el accionar político es muy claro cómo se nota que su estructura no está fortalecida. Y este gobierno, uno tenía esa esperanza, Ana, de que, wow, el cambio, vamos a darle la oportunidad. Ok, que pasamos una pandemia y que todos los gobiernos tienen crisis, pero vamos a salir adelante. Pero yo me siento muy decepcionada como dominicana porque yo tenía una esperanza de que se iban a hacer las cosas diferentes. Espérate un momento, pero tú eres una esposa de un funcionario del Pero eso gobierno. no tiene que ver conmigo. Yo ¿Qué tengo te mi opinión decepciona? independiente. ¿No hay problema en la casa cuando se habla de política? En casa no se habla de política. Iván sabe que yo tengo mis posiciones y él las respeta. Que a mí no me agrada, que es una realidad, que cuando yo digo algo en contra del gobierno, a mi esposo en algunas ocasiones hasta le cierran puertas, oportunidades o situaciones, y eso pasa aquí Y en lo este país. llaman. No lo llaman, se hacen lo loco y hasta se retiran. ¿Obligatoriamente hay que pensar igual cuando se vive bajo un mismo techo? Claro que no. Yo respeto su labor y soy muy respetuosa de su servicio público, que espero que prontamente ya pueda concluirlo, porque tú vas al Estado y el Estado no agradece ni guarda rencor, tú haces un trabajo bien hecho y lo que hacen es embarrarte la carrera. ¿Tú piensas que no fue una buena decisión de Iván aceptar Radio Televisión Sí, fue una Dominicana? decisión porque él no iba a tener otra oportunidad para darnos con Lo su que él sí. expertise y que por primera vez en la historia un productor de televisión dirigiera nuestra televisora pública. Claro que debió hacerlo y qué bueno que lo hizo, pero simplemente hay procesos. Hoy tú eres apolítica, Yo soy apartidista. apartidista. Sí, soy apartidista ¿Tú totalmente. estuviste en la primera elección que ganó el presidente Abinader apoyándolo? ¿Tú creíste en su propuesta de gobierno, en que él iba a hacer el cambio y el que él era diferente? Lo creí. ¿La segunda vez votaste por él? El voto es secreto, Ana. Ok, la Pero, segunda vez pero, pero como, tuviste la misma sensación, apoyaste creyendo en que merecía ahora la oportunidad del PRM, no que perdiera el PLD. como te explico, tuve una esperanza de que por su capacidad gerencial y empresarial las cosas serían distintas. ¿Dónde se muere la esperanza tuya?
Se muere en que un presidente no puede dirigir un país solo. Y él ha dado demasiadas oportunidades y se ha aliado de personas que le han hecho daño Ay, y que tenemos demasiada falta de institucionalidad. Yo te quiero hablar un poquito y conectar este tema con Frontal. iba para afrontar Claro, justamente porque, primero el nombre, habla de ti como persona y eh, de lo que tú estás dispuesta a realizar. Tu programa es de investigación. es así. Pocos programas hay en nuestro país en ese renglón. Ujú. Lo que hay han subsistido y en base a eso hay muchas historias. ¿Por qué tú eliges esta área? Aunque te formaras en la misma, ¿ese era el nicho de verdad que tú querías en televisión? Siempre. Así me visualicé. Me gusta la televisión de análisis, de profundidad y creo mucho en el periodismo de soluciones. Comencé Frontal en el 2020, sola en una computadora en casa en pandemia con un editor remoto y luego pude ir poco a poco construyendo un proyecto que al momento tiene 5 años con un buen equipo de colaboradores periodistas y haciendo un paso a la vez. ¿De dónde nace esa idea de hacer frontal? Bueno, es algo, es un deseo que yo tenía desde niña. Cuando yo me visualicé en televisión, yo dije, yo quiero hacer periodismo de investigación, yo quiero poder identificar problemáticas y buscar soluciones. Los únicos problemas en la República Dominicana para investigar son los del gobierno. ¿Cómo tú te haces? Un esposo funcionario, un hombre que está en la realidad, que está en énfasis, que muestra una personalidad en un momento eufórica por una situación que pase, pero luego también se sienta una conversación tranquila. Para colmo, tiene un cargo en el gobierno, en la televisión estatal. En determinados momentos tú vas a tocar fibras muy cercanas a él. ¿Cómo se ha podido manejar Y eso? así ha pasado, y es lo que te comentaba y te confesaba. O sea, estamos en una era, Ana, donde tú afectas los intereses de otra persona, inmediatamente ahí todo se remueve. Realmente yo me he ido un poquito más por la línea de ese periodismo social, identificar casos que puedan afectar las comunidades, o sea, no necesariamente ese periodismo inquisitivo, O porque sea, por eso tú no vas a casos del gobierno. sí lo he hecho, pero le he dado un matiz bien diferente a mi proyecto. Te quiero comentar un poquito de uno de los últimos casos que yo trabajé, porque lo último que he hecho para Televisión Nacional ha sido mi proyecto seriado Los valores no pasan de moda, que de eso te voy a hablar ahora. Déjame decirte que los valores fue el único tema que yo dije, María, averígüame de los valores, pero Ujú. investigando un poquito de ti, buscando, vi que había muchísimas cosas más antes de los Sí, valores. es así. Y estaba frontal, que quizás es la Laura, que muy poca gente conoce, y la que tú quieres que los demás sepan que puede dar un poquito más. Es así. ¿Cuáles son los temas más importantes de frontal en estos 5 años? Bueno, mira, iniciando en ese momento de pandemia, yo recuerdo como ahora, como yo hablaba de un estado duplicado, me vienen algunos temas a la mente, lleno de instituciones que tú dices, y tenemos esta y tenemos la otra, pero hacen lo mismo. Y ahí yo pude abordar un reportaje de cómo el gobierno actual presentaba retos que podía muy bien simplificar un Estado para beneficio presupuestario y administrativo. Em, Tuve la oportunidad, Ana, también, de que de la cadena internacional América TV me contactaran en relación a un caso, específicamente de Perú, de una señora de nombre Sada Goray, que fue implicada y procesada por temas de corrupción en el Ministerio de la Vivienda de ese país. Y estaba Sí, viviendo, recuerdo, en República Dominicana, en la zona este. realmente ella no vivió ahí. Ella consiguió una cédula dominicana y ese domicilio era fachada, era falso. Entonces yo hice la colaboración y la investigación para América TV. Me siento muy agradecida de cómo me tomaran en cuenta. Hicimos una investigación del más alto nivel y eso replicó en toda la prensa internacional, sobre todo en Latinoamérica. Pero el caso quedó ahí. Y casualmente ahorita yo le escribí a la compañera periodista colaboradora y le dije, ¿cómo van las cosas allá? Y la señora todavía está en ese proceso. Pero sabes qué, Ana, ese caso fue del 2023 y el doctor Román Jaques Ajá. inmediatamente salió el reportaje, emitió una comunicación donde constituía una comisión para investigar el caso, porque básicamente fue la punta del iceberg de cómo ver que a una persona procesada internacionalmente se le diera y le concedieran una cédula dominicana. O sea que podemos decir, bueno, por una persona perseguida por el Interpol y que cometa múltiples delitos, entonces consigue una cédula en cualquier país, sobre todo en nuestro país. ¡Qué paraíso! Entonces yo me sentí muy esperanzada en ese momento cuando el doctor Román Jaques
emite esa comunicación y Laura oportunamente dio todos sus seguimientos para ver la respuesta. ¿Quiénes Hoy, estaban en esa comisión? en esa comisión estaban el señor Américo Rodríguez, director de cedulación, Rina Díaz, directora nacional de registro civil, Ángel Valentín, director de seguridad civil, y Luis Mariano, director de registro electoral. ¿Cuál fue eso fue en el 2003? Eso fue 6 de septiembre de 2023. Estamos hablando justo 2023. 2 años, hace 2 añitos de ese Sí, proceso y y de ese unos días. reportaje. Y entonces en la parte final él dice, el indicado requerimiento se realiza por motivo de las renuncias del reportaje de la cadena América Noticias, así como en el medio de comunicación nacional frontal por Laura Guzmán. A la fecha de hoy, nunca la Junta Central me respondió esto. Hice las llamadas pertinentes, me comuniqué con el consultor jurídico y tú dices, ¿dónde está la institucionalidad de la República Dominicana donde tratamos de hacer un periodismo responsable en busca de soluciones y de evidenciar de que tenemos un problema grave en el tema de la cedulación? Y no hay respuesta. Y no hay respuesta. Sin embargo, Perú sigue procesando a esta persona. Sigue procesándole, así es. ¿No se sabe todavía cómo ella consiguió la cédula? No se sabe. ¿En tu No se investigación qué tú descubriste de ese sentido? Bueno, mira, la realidad es que tuve la oportunidad con cámaras ocultas de, aparte de ir al lugar que dice la cédula, calle Italia 23 en Plaza Bávaro, que no hay nada, que es una dirección fantasma, que es una fachada. Luego me dirigí a la división de la Junta Central allá en Bávaro y me acerqué a una de las oficiales y entonces le dije, por favor, ¿me puede validar esta documentación? Y ella me dijo, no, eso tiene que ser en el Distrito Nacional, que no se puede y no se puede. Y yo, atento a mí, me le pegué a la computadora y ella ya había introducido el número de cédula y yo vi la información y constaté que la cédula realmente había sido emitida, pero todas las informaciones siempre fueron muy escuetas. Como te decía, me dio algo de esperanza que el doctor Roman Jaques le diera ese carácter y que se mandara a investigar. Llamé por todas las vías, le di seguimiento. ¿La comisión nunca se comunicó contigo? Nunca se comunicó conmigo. No nunca. Eso Yo demuestra que el país es vulnerable aún llegue la nueva cédula, porque se espera una nueva cédula completamente diferente. Yo entiendo que también este proceso ha sido conforme a eso, al ver todas las debilidades que teníamos en tema de registro civil. Laura, ¿tú fuiste la que sacaste ese tema? Sí. Algunos medios locales, de hecho, no establecieron los créditos adecuados. Te pregunto porque yo ese tema lo vi a través de la prensa escrita. Sí. Y no recuerdo en ningún momento haber visto tu nombre por ningún lado. No lo colocaron, pero América Noticias sí lo puso. José Peguero me hizo una entrevista donde yo le explicaba punto por punto la situación. Y yo creo en ese tipo de periodismo, donde podemos identificar las debilidades de nuestro sistema y atacarlas. Porque tú haces frontal. Yo hago frontal porque es una pasión. Para mí, el periodismo responsable ante una era de tantas plataformas digitales donde se cuela todo, donde vamos detrás de la primicia y la inmediatez, tenemos un compromiso con hacer un periodismo depurado. En ese periodismo depurado, ¿qué es lo más grande que tú has encontrado? Encontrado. Bueno, mira, yo encontré algo muy vulnerable y delicado hace justo un año y el reportaje no ha salido, pero está en manos de nuestra justicia. ¿Por qué no salió ese reportaje? El reportaje no ha salido y no salió, pero tengo la fe de que va a salir en su momento, porque al investigar de la mano del Ministerio de Salud Pública y exactamente la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud, identificamos que si yo lanzaba el reportaje, el proceso para capturar las personas que están cometiendo un delito, que te voy a comentar de qué se trata ahora, se podía caer. En ese momento. En ese momento, yo creo. ¿Ya ha avanzado el caso? Ha avanzado en cierto sentido, pero ha sido muy lento. Te explico directamente. ¿Por qué ha sido lento o...? Te voy a explicar directamente de qué se trata. Y un caso muy sensible que yo consulté con periodistas de larga trayectoria aquí, porque yo creo en eso y yo sé que Dios me ha puesto a trabajar con los valores y con las familias con un propósito. Una ciudadana se me acerca y me dice que tiene conocimiento que una red de jóvenes transexuales estaban distribuyendo bloqueadores de hormonas para adolescentes que estaban en un proceso de definición de su preferencia sexual. Pero eso es grave. Muy grave. Yo hago mi proceso, Ana, y me contacto de forma oculta con esas personas, hago pasar por como que fuera un menor de edad y efectivamente solicito el producto y me lo enviaron. Aquí.
aquí, en la República Dominicana. Inmediatamente me entero de eso con mucha tranquilidad y sosiego y control emocional, porque es algo que me indignó, porque soy madre de 2 niños. Yo dije, esto tiene que estar en manos de salud pública. Y yo me dirigí allá, tuvieron una reunión a puerta cerrada conmigo, yo quería grabarla, no se pudo grabar, lo puse en sus manos y ellos me dijeron, sí, nosotros estamos al tanto de ese tipo de cosas. Lo que ¿Tú pasa, usas cámara oculta? en ciertas ocasiones sí, en el caso de Sada Goray lo hice. Entonces, ¿qué pasó? Yo hice mi, o sea, el proceso, la comunicación formal y me dijeron, bueno, tienen que esperar, vamos a someter el medicamento a un análisis, lo sometieron y luego los próximos pasos es que usted someta ese reportaje y esa denuncia a la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud, la PEDETSCA. Y ahí me recibió Que yo ni sabía que eso existía. ni yo, Porque ni cuando yo. llevan aquí los casos de pacientes estéticos, que son los más Ujú, comunes, que ujú. se llevan a la justicia, no dicen que hay una procuraduría encargada de salud. Es así. Entonces yo pacientemente esperé, en salud pública no me respondían, hablé con una de las personas más allegadas al doctor Víctor Atala, él me dijo que eso no tenía que ver con salud pública, que eso era DIGEMAPS, y yo, pero DIGEMAPS no se supone que es una entidad dependiente del Independiente. ministerio, y vueltas y lo mismo, la burocracia, la espera, Laura, y entonces ese reportaje no tiene mucho tiempo, porque el doctor Atala debe tener aproximadamente un año, año es y algo. así. Es así, justo él entraba en ese momento. Entonces luego yo sostuve reuniones con la Procuraduría, ellos trataron de que todo fuera como bien hermético y que se agotaran los debidos procesos y eso yo lo comprendí. Pero yo quiero decirte esto, Ana, porque es un caso que a mí me indignó bastante y yo me alegro que esté en manos de la justicia y que Dios me pusiera ese caso en mis manos para responsablemente hacer lo que yo tenía que hacer. Sin embargo, Pero hay no que sé, esperar 5 o 10 años para que realmente se tomen esas personas y sean sometidas a la justicia. ¿el laboratorio es local? ¿El que trae ese producto a República Dominicana o es un laboratorio internacional? Es un laboratorio internacional y es un medicamento que funciona para otros fines, pero se utiliza para bloquear hormonas y producir ginecomastia. Me lo confirmó el director médico de un centro de salud de la capital de alto prestigio. Y cuando yo le mandé la información, me dijo, esos tipos hay que meterlo preso. Y Te eso es estás grave. metiendo con una mafia al Claro, y mira, con mucha valentía yo te quiero expresar eso. Y qué bueno que esté en manos de la justicia, porque en la justicia es que tiene que estar. sin embargo, tu reportaje nunca pudo salir, tu investigación se quedó truncada. Quizás el alertar también, muchas veces, hacer un reportaje no Ujú. simplemente es hacer la denuncia, es alertar, en este caso, a Alertar a la padres población. y a Claro, la y población de simplemente lo que yo está estoy pasando. esperando el debido proceso para que ellos culminaran de hacer lo que tenían que hacer. Porque yo no pude terminar el reportaje como tal, de hecho, porque en ese proceso casualmente pauso frontal y procedo con la serie de los valores no pasan ¿Por de qué moda. pausa frontal cuando justamente, en este momento la sociedad es eso lo que necesita? ¿Sabes por qué? Porque penosamente, como no es lo que directamente se consume de forma masiva, es muy cuesta arriba, Ana Mercy. O sea, yo tener Mantenerlo era una responsabilidad una solamente tuya. responsabilidad individual mía de un gasto de más de 300,000 pesos mensuales y como el periodismo de investigación y los valores no facturan como tal, es muy difícil. Yo no pierdo la esperanza. Sin embargo, tus producciones están enmarcadas en una empresa tuya y de tu esposo. Mis Mm, producciones realmente son son independientes. Yo independientes. colaboro con él para proyectos como la producción del Show del Mediodía, Pequeños y Grandes Talentos, que es un proyecto hermoso para la niñez Lindo. dominicana, que ese mismo proyecto penosamente ni marcas privadas ni públicas lo apoyan como tal. Y él se queja bastante de eso. Yo le digo, vamos a ponerlo en oración y vamos para adelante, porque no te puedes imaginar la cantidad de personas que me escriben y me llaman, Laura, ese proyecto a favor de la niñez dominicana, nadie lo está haciendo y ustedes están sembrando y nos Pero ¿y el mantenemos. gobierno no a través de Conani para Nada, motivar? nada de eso. Nada. Nada, nada. El proyecto ya tiene 8 años y él lo dice mucho y lo reclama mucho, pero no hemos recibido apoyo. Pero Frontal y Los Valores son producciones mías Que independientes. no tiene nada que ver con la empresa de él. Es correcto. ¿Ustedes trabajan juntos? Sí. ¿Es fácil trabajar con el esposo? En el caso mío, no es difícil porque Iván y yo nos complementamos.
Realmente él tiene una dinámica laboral que se compenetra con la mía. Él es bien creativo, yo soy planificada, pero los dos chispeamos, él me mira, ya sabemos lo que vamos a decir. Y ha sido una bendición, de verdad, trabajar con él, porque como él me dice, tú eres mi pupila, y yo, para mí, más que un honor, tener un mentor como tú, porque trabajamos muy, muy ¿No de la mano. descarta hacer un programa juntos donde ambos den Ay, la ay, 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 cara? ay, ay. Si tú supieras que yo prefiero más la producción de televisión en los proyectos que tenemos en conjunto. O Tú sea, sabes que yo veo a Iván, déjame echarle vaina. Yo viví en Cotuí cuando él hacía Siempre Joven. sí. Hay amigos que van a decir, no, hay compañeros de trabajo, no. Pero hablar contigo me hace ver que tú eres una mujer como de un temple fuerte, Sí, imponente. sí. ¿Es así? Sí, sí, sí. ¿Quién, Pero yo soy, quién manda en la casa? no los dos, yo creo, yo soy una mujer creyente y el hombre es la cabeza del hogar, la mujer es esa ayuda idónea. Para mí, mi mejor emprendimiento es mi familia, aparte de que también tengo un emprendimiento de belleza, uno se diversifica, hay que hacer de ¿Y todo, Ana cuántas Messi, cosas que tú haces? muchas cosas. Y ahora mismo estoy muy direccionada al tema privado. Ana Mercy, los impuestos a Porque los emprendedores. Y si tú quieres hacer televisión, o sea, esto es muy yo difícil. sé, Esto es muy difícil. sentarse aquí a conversar amerita una inversión, pero encontrar apoyo no es fácil. No es fácil, no es ¿Cuántas cosas fácil. tú haces, Laura? De todo un poco. Tú estás en la productora, Exacto. tienes 2 proyectos, Frontal ahora ha parado, pero tú estás en los valores, Así es. eres esposa, eres madre. Y tengo mi proyecto de belleza, ¿Y Get Ready With Us. ¿Qué es eso? Eso es un proyecto donde Ana Mercy la invitan a una boda y en lugar de ella buscar el vestido en un sitio, el maquillaje en otro, y si se quiere hacer otra foto en el estudio fotográfico, todo en un solo lugar. Vestuario, maquillaje, Oh, peinado, fotografía, accesorios, zapatos y el perfume, todo en un solo lugar. o sea, yo tengo una actividad, no quiero fuñir con eso, yo te llamo. Exacto. Laura Y te resuelve. relajas allá. Y todo, y la ropa está Todo, ahí, todo, todo. todo, todo. Gracias a Dios tenemos 1 añito y 3 meses y fajada, porque no es fácil emprender. Aquí el tema de los Laura, impuestos. entonces tú que conoces el mundo del intercambio, no de intercambio, estás fajada. Bueno, pero para eso tenemos un Eh, presupuesto de mercadeo. Me estoy Claro, buscando eso la se mía. maneja, Me claro estoy que sí. buscando el intercambio mío. En todas las facetas en las que tú te desarrollas, ¿dónde tú te sientes mejor? Me encanta la producción de televisión y lo confirmé ahora en la última temporada de Pequeños Grandes Talentos. Yo estaba en el máster, como en la producción de máster, coordinando, ponchando con el equipo, poniendo los videos y me apasiona mucho. Más que Creo, estar delante de cámara. sí, totalmente, sin dudas. Yo creo que estar delante de cámaras es una consecuencia de un trabajo de preproducción realizado. Dios puso talentos en mí. A mí me encanta la locución comercial. Nunca he tenido la suerte de pegar ahí en esos círculos pequeños Círculo, de sí. voces comerciales. He hecho algunas cositas. Y yo digo que, bueno, a veces uno dice, sí, somos artistas. ¿En qué momento entra Laura la esposa y Laura la madre? Bueno, pero eso es lo más primordial y lo más importante en mi vida. Yo creo que ahora en esta sociedad donde hablamos mucho de feminismo, de que la mujer empoderada, que no me gusta esa palabra para nada, Me pone en la pero lista. para nada, ese empoderamiento comienza en el hogar. Entonces, claro que la mujer profesional puede ir hacia adelante y dedicarse a eso que le apasiona, pero el orden de prioridades es clave. Entonces, cuando no somos madres y esposas en esa justa dimensión de ese tiempo de calidad que tenemos que dedicar a la familia, entonces ahí las cosas, la balanza se inclina. Ujú. Sin embargo, tú te casaste con un hombre que ya tenía hijos. ¿Cómo tú has Sí, podido equilibrar? Él tenía hembras. sí, Y ahora sí. ustedes dos tienen 2 varones, Tenemos 2 niños, 2 el niños. varoncito y la niña. La niña es la más grande. No, es al revés. Al El revés. varoncito es más grandecito y la niña tiene 2 añitos y medio. Ok, sí, sí, Mira, sí, yo creo sí. que cuando uno identifica que hay un proyecto de vida en conjunto que inicia desde el amor y creer en el matrimonio, todo va fluyendo. O sea, las hijas de Iván son mis hijas. Son jóvenes grandes ya, la más pequeña tiene 13 años y nuestra más pequeñita 2 y medio, como te decía, pero todo fluye y sé que muchas madres han tenido esa oportunidad, tal vez que los tuyos, los míos, los Sí, nuestros. Ah, bueno, pero si hay una que está en el proceso de adolescencia, como que la nueva pareja de mi mamá, pero todo fluye todo en fluye. el Yo tiempo creo que de eso Dios. también es como tú lo llevas. Claro. Y Eh, esa educación que tenemos de nunca manejarnos con envidia ni con situaciones, o sea, cada quien tiene su lugar
Y cuando sembramos amor y valores en el hogar, todo va a obrar para bien. ¿Cuándo tú te volviste cristiana? Yo nací en el seno de una familia Sí, cristiana. pero Iván no, porque Iván todo el tiempo ha estado en los medios. ¿Fuiste tú que lo llevaste para la iglesia? Sí, sí. Ah, Él había ido a la iglesia en algunas ocasiones y momentos de su vida, pero Dios sabe cómo hace sus cosas y nosotros como la primera iglesia que visitamos fue la de Mamá Sarita, de Sara Jiménez, ujú. pero actualmente nos congregamos en Casa del Altísimo del pastor Randy Guillén, que ha sido una bendición para mi familia. Mi bebé de 2 años y medio me dice los miércoles, vamos para la iglesia. Y yo no sé cómo que ella sabe cuándo es miércoles, con 2 años, vamos para la iglesia. Wow. Una bendición. ¿Qué ha significado ese paso de tener a Iván apoyándote en los caminos del Señor? Porque no todo el mundo toma la decisión al mismo tiempo ni está Claro. preparado para entrar en esos caminos. Es un propósito de Dios. Yo recuerdo que nosotros conocimos a una amiga pastora hace como unos 7, 6 años por ahí, y oraba siempre por nosotros y por la familia y decretaba cosas y todo fue fluyendo. O sea, cada etapa del proceso ha sido muy importante para acercarnos más a Él. Porque Seres hubo, imperfectos, pero vamos cada día caminando hacia Dios. no es fácil, Laura, estar en el ojo del huracán y casarte con un hombre que está en el medio y tú que luego vienes a realizar tus sueños y paraste a afrontar y tiene valores. em, ¿Cómo tú has podido manejar, ser el foco de atención si a ti ni siquiera te gusta estar en las cámaras? Bueno, he tenido que aprender, sobre todo por el impacto del monstruo del show del mediodía. O sea, es increíble. Tú no te imaginas la cantidad de mensajes que a mí me envían los seguidores del show, muchas señoras que ya tengo amigas de años, seguidoras del show, que Dios la puso en mi camino, mira, y Y ya son amigos. amigas pastoras, gente que sigue, gente que hemos conectado. O sea, yo tengo testimonios y historias bellas. Pero nosotros, aunque tú no lo creas, estamos en el medio, pero no somos del medio. Nosotros vamos a actividades puntuales, nos invitan a muchísimos cócteles y actividades sociales y no vamos a todo porque realmente no somos del Ese no es medio el de la, foco ese de no es el foco atención. de nosotros. O sea, nosotros estamos comprometidos con hacer una televisión de calidad, con producir contenidos y elevar la calidad de nuestra televisión dominicana en una época de plataformas digitales donde la calidad está en juego ahora mismo. ¿Por qué tú paras frontal y haces una serie de valores? Sí, mira, los valores es algo que yo vengo con eso en mi espalda desde niña, porque mi madre sembró en mí esa semilla. Y cuando yo veo toda esta toxicidad que tenemos en redes sociales, yo dije, tanto que criticamos lo que está sucediendo en las redes, que este país los valores ya son cosa del pasado, algo tenemos que hacer. Entonces, se me ocurrió cómo podía desarrollar una serie de 12 capítulos tomando tópicos, ejes transversales como la educación, la salud, la seguridad, la política, y hacer una investigación social de cómo eran las cosas en la República Dominicana en los años 70, 80. Por ejemplo, cuando tú ibas a la escuela, el uniforme tenía que estar limpiecito, los zapatos limpios, respetar al maestro. Esas cosas tan pequeñas que parecerían, ya no suceden. No hay respeto en las escuelas y todo eso comienza en el hogar y en la propia escuela. Entonces, te invito a que los veas. Te voy a Tú, mandar el tú, link que están en YouTube. tú querías, tu intención es que esta generación de padres y de hijos conozcan nuestro pasado en lo que nos formamos bajo el Es respeto así, y es así. encontraste un nicho que de verdad valoró ese esfuerzo que tú hiciste. En una gran parte fue valorada, pero no te voy a negar que en otro sentido uno dice como que, wow, si yo me hubiera puesto a hacer un podcast de farándula y hablando del espectáculo y los chismes, eso pega y factura como tú Todo el te puedes mundo te imaginar. apoya. Entonces, los valores no facturan, pero tienes rentabilidad social. Sin embargo, hay ministerios en lo que sí pudieras encontrar en un nicho de apoyo. Claro que sí. ¿Educación te apoyó? No me apoyó, para nada, no me apoyó. De hecho, Pero es que tú no puedes esperar que te apoyen, porque es que tú eres muy frontal y tú no estás con nadie. imagínate, imagínate. Entonces, uno tiene Por que, eso es que yo, no te yo, yo, apoyan, yo Laura. tengo que ser amiga de lo político, Tú no eres amiga del presidente. no. Cuando Iván va a reunirse con el Yo lo presidente, no. saludo y le tengo todo el respeto que merece como presidente de la República, pero no es amigo. Yo hago un trabajo independiente y si hoy tengo que reconocer algo bien hecho, lo voy a hacer, pero todas las cosas que están mal en el gobierno, lo tengo que decir. Y esa es mi esencia. ¿En tu casa se debaten esos puntos políticos diferentes? En uno que otro momento, pero no como tal. ¿Cuál ha sido el momento más crítico entre tú y Iván?
¿Crítico en qué sentido? En todo. ¿Cuál ha sido ese momento tenso? Eh, yo sé que tú dijiste en algún momento, escuché, no sabía que yo escribir un post tan bonito con palabras bien puestas iba a traer un maremoto de redes para identificar una situación. Ujú. No, porque tú no eres de ahí. Tú pensabas que Claro, estaba haciendo una cosa, sin embargo, esta claro. semana tú pusiste un mensaje sumamente bello por su cumpleaños. Sí. En todos estos años que ustedes tienen juntos, primero novios Ujú. y después se casaron 2 veces. Sí. ¿Cuál ha sido el momento más difícil y más crítico y en el que uno de los dos ha tenido que ceder bajo la gracia de Dios y para poder seguir juntos? Bueno, yo creo mucho en los testimonios para aportar a gente que necesita escuchar. Creo mucho en el matrimonio y fue de información pública que nosotros tuvimos una breve ruptura en el año 2021, justo antes de casarnos, pero todo eso era parte del proceso y Claro, tenía que ocurrir, tenía que pasar para nosotros valorarnos uno al otro, para saber exactamente. Laura sabía lo que quería y hacia dónde se dirigía. ¿por qué 2 bodas? Bueno, porque nosotros queríamos casarnos íntimamente, fuera del país, sin ruido, sin nada, aunque claro que subíamos la foto ya iba a salir en toda la prensa, y entonces la boda que hicimos aquí para poder compartir con nuestros familiares. Tú te mueves mucho. El otro día yo te vi que tú estabas como por tu pueblo. Sí, nosotros salimos La vida muchísimo de ustedes no es en la ciudad. en semana por nuestros compromisos laborales, pero nosotros nos encanta estar en Samaná, vamos al este, que vive la hija mayor de Iván allá, y nos encanta, somos aventureros, nos encanta disfrutar la playa, la montaña. ¿Cuál es tu sueño más grande? Wow, poder hacer esto que me gusta tanto de producción como periodismo y tener la libertad de llevar un mensaje de valores que pueda ser respaldado, porque solo no podemos, Ana Mercy. Entonces, tú me haces una reflexión clave. Si Laura se hace amiga de par de políticos y no habla nada en contra del gobierno, entonces va a recibir todo el apoyo y todas las puertas se van a abrir. Y en ocasiones yo observo eso, o sea, reconozco y valoro tantas periodistas jóvenes de esta generación, pero se mantienen polite y calladitas para no afectar sus propios intereses. Y tú dices, bueno, por la verdad de Yo hablar que esa boca y decir las cosas que tú sientes y tienes esa convicción de manera frontal, entonces pueden haber ciertas consecuencias, pero no es que yo no me manejo así, Ana. Yo no voy a estar con Dios y con el enemigo. si Yo tú no voy a tuvieras, callar. si tuvieras la oportunidad de llevar ese proyecto al Ministerio de Educación para que esos videos fueran parte de esa materia que tanto hemos pedido y que ya dicen que Sí, está, como es moral y cívica, ¿lo harías? claro que sí, yo lo llevé y yo se lo deposité al ministro ¿A de cuál de todos? CAMS, A de a CAMS. de No, CAMS. eso es personal que tú tienes que, seguro ni se lo mostraron. Él es una gente que yo creo que tiene como deseo de hacer algo Yo bueno. también, yo creo eso. Y por ejemplo, el Yo lo he abogado, entrevistado y por eso sí, te puedo decir, porque vi como que tiene ese deseo sí, de que la sí, educación tan afectada en nuestro país, no en este, en todos claro. los gobiernos, pues Él se distingue. Yo sí. recuerdo el joven Yuri Rodríguez, que es miembro del PLD, depositó el tema de que introducieran nueva vez la moral y cívica. Ujú. Y eso también fue una campaña que yo hice dentro de uno de los episodios y todo eso lo mandamos. Y cuando fue aprobado, gracias a Dios, ya se hizo el proceso para que forme parte del currículum académico. Yo creo que eso es un paso importante, pero esto está fuerte, Ana Mercy. Lo que a mí más me movió a hacer este proyecto es ver toda esa toxicidad y basura digital que están consumiendo nuestros jóvenes y que estamos normalizando. ¿Quién es el responsable de que eso se normalice? El Estado. El Estado ¿Por es el qué? primero que lo apoya. El Estado que financia la mayoría de esos proyectos y los respalda. Y tú ves en esos programas el logo de tal institución y qué sé yo qué, y tú dices, pero ¿y qué es esto? Y yo estoy totalmente consciente de que hay contenido de entretenimiento y de farándula, pero a esos niveles no, de hablar tantas palabras explícitas. Y el otro día leí a una comunicadora de esas de plataformas digitales colocar un comentario y decir, usted es padre, póngale YouTube Kids. Qué irresponsable eso. Oh, O sea, por favor, o sea, y sobre todo porque ni siquiera son madres para poder hablar desde la experiencia. No se trata de poner YouTube Kids, no podemos normalizar, y porque ni tú siquiera sabes, ahí, porque hasta el YouTube Kids hay que tener un control claro, como el padre. próximo paso que sucederá en nuestra sociedad es que la gente ande desnuda en la calle y que en Instagram todo lo contenido sea la gente desnuda y nada va a pasar. Yo vi un joven hace poco en San Pedro de Macorís, creo, en San Francisco, en una motora desnudo. Ujú. A Dios que nos agarre Por eso yo confesada. creo mucho, porque aquí todos los temas son mediáticos y uno tumba el otro, la ley Mordaza.
No se trata de eso. Aquí la única persona que habló de forma coherente fue el abogado José Martínez Hoppelman. Aquí se necesita arreglar, Yo entiendo que sí. reglar. Yo Porque entiendo cuando que sí. hablamos de regulación, Yo como que, yo pensándolo bien, y si te ofrecen un cargo público con ese temperamento y esa imposición, y que la cosa hay que hacerla bien, ¿tú tomarías? aquí tiene que llegar un Bukele y que cambie el Estado. ¿Tú crees Solamente que así, aquí llega pero un? no. Pero todo el mundo dice que Bukele será un pichón de dictador y que dentro de No, poco se va a es que convertir en eso es voz eso. populi porque ha cambiado y ha hackeado un sistema. Yo tuve la oportunidad en enero de este año de ir a El Salvador y fue una bellísima experiencia. O sea, ver un país sumido en las Pero maras, totalmente cambiado. yo estuve en El Salvador cuando las maras y Ujú, estaba en una delegación oficial. Nos llevaron a comer pupusa al sitio más típico ujú. y eso activó todas las alarmas porque la Comisión Dominicana salió del cordón de seguridad. Y hasta que nosotros no estuvimos en el hotel, se activó una alarma en todo lo que era la seguridad para el evento en el que estábamos y devolvernos sanos y salvos a nuestro hotel. Un pueblo que pensé que era indígena y cuando llegué vi mucha modernidad. Sí, sí. ¿En qué año fuiste? eh, Creo que en el tiempo que gobernó Hipólito, Ok, Hipólito en uno de los segundos gobiernos de Leonel, algo ok. así, porque fui por trabajo y quedé sorprendida. Y cuando hice un video, está en mis redes sociales, sobre la disposición de que sean los presos lo que hagan los trabajos menores, esa gente que está presa por no grandes delitos. También recordé que en Cotuí y en un momento en la República Dominicana, cuando tú veías esa gente limpiando las carreteras, mi mamá, recuerdo como ahora que yo preguntaba porque como que tenían policía, y mi Ujú, mamá me dijo que lo que pasa es que los presos también son los que hacen ese trabajo y aquí ya eso no se hace. Entonces, es mucho cambio. ujú. ¿No te preocupa ser tan frontal y enfrentar a todo el mundo en la forma de tú hablar? No, ¿No te importa? no, ¿No le para afecta a nada. Iván tampoco? Bueno, como te digo y te expresé ahorita, es una pena que servidores públicos a veces uno puede hacer una crítica en construcción y a favor de nuestro país y personalizan las cosas. ¿Qué candidato de cualquier partido tú podrías ver que parece un Bukele? Es que son tantos los que aspiran que yo no le veo a Bueno, nadie como esa fuerza. no tenemos ahora mismo ningún candidato ni un perfil parecido a Bukele. ¿Tú sabes quién yo estaba pensando el otro día? Que ese perfil que nosotros necesitamos aquí y en ese momento la República va a cambiar. Él subió a sus redes sociales y es un joven muy mediático y lo felicito por todo el trabajo que ha hecho y su historia de vida, Juan Roberto Musa de Global Refri Auto. Ah, Él sí. subió y un relajo, señores, me uní al partido, qué sé yo, que al partido de los negocios. ¿Sabes lo que tiene que pasar en este país? Porque es que luego de haber pasado todos estos procesos de transcurrir por partidos y vivir experiencia, yo no creo en los políticos dominicanos actuales. Tiene que nacer otro liderazgo político con otro perfil. Sí, pero Aquí ¿dónde van a ser, necesitamos, Laura? aquí, Porque el 28 que tenemos elecciones, a la bueno, vuelta de la esquina, bueno. ¿cuándo van a Y ser? pretendemos votar por lo mismo y por el menos malo. Entonces nos quejamos de lo político y Y entonces, el partido ninguno tiene una cantidad de candidatos últimamente. Porque una gente que terrible. marca en las encuestas, un 20 y pico, Ujú, 24, ujú, en la más reciente te deja claro que hay una sociedad que no está dispuesta quizá a votar. claro. Hay una juventud que todavía no tiene conciencia ni conoce a nuestros políticos. Hay una Ujú. juventud que entiende que los túneles, los elevados, las facilidades que tiene la República Dominicana, como ellos nacieron ayer, eso estaba ahí y ellos se merecen eso y más. Entonces, es una educación mucho más amplia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ha existido un cierto despertar, todavía nos falta. Yo creo que los jóvenes ahora con tanta información en las redes sociales quieren ser parte, se quieren involucrar, pero tienen que accionar. Pero miren, de verdad, yo creo que aquí se tiene que levantar y va a suceder un empresario independiente que ame su país y que quiera hacer las cosas diferentes. Aquí se necesita corazón y buena gerencia. No hay que ni siquiera saber de instituciones del Estado y de procesos gubernamentales, eso se aprende en el proceso. Porque si nos llevamos de eso, ¿qué hicieron esto? Montarse en el mismo sistema que ellos criticaban. Senasa es uno de los más recientes ejemplos. Tanto que Diantre. criticábamos eso, ese es el hermoso cambio que ahora tenemos. Diantre, yo quería hablar con ella de otra cosa y a ver si ella lloraba y eso, pero esa mujer es imponente. Por eso es que tú no estás en ningún sitio. Tienes que irte a hacer tu serie tú misma y a tener tu programa como tú Tú quieras sabes, tú y, sabes. y sacar toda esa cosa, porque a ti no te van a dar trabajo. Claro, no, claro. Tú sabes que yo me siento muy agradecida por la empresa Fire, que es televisión dominicana en Estados Unidos, que fue la primera que creyó en los valores. Y Y lo, la y lo única, y publicó. la única que me firmó un contrato diciendo, Laura, esto nos interesa para nuestra diáspora dominicana, que sí valora la identidad y la cultura nuestra.
¿Tuvo repercusiones buenas? Sí, y de hecho, o sea, ahora mismo está la repetición de la serie allá, recibo llamadas. Rafaelito Marrero, una gloria de la comunicación dominicana que yo ni conocía de los años 60, aquí me llamó, Laura, vivo ahora en Boca Ratón, y eso es una belleza que tú estás haciendo, eso me llenó de inspiración. Claro. Que ¿Y personas qué que tú sí vas a hacer valoran eso. más ahora de? ¿Perdón? ¿Qué sigue ahora después de los valores? Bueno, mi intención es hacer una segunda temporada porque yo tengo un material que ¿Y no te cuándo se va a puedes hacer esa imaginar. segunda temporada? Cuando papá Dios bendiga y se puedan abrir Hay esas hay puertas. bendiciones especiales que se Claro, pero necesitan. yo, Ana Mercy, soy de las personas que yo busco las Yo oportunidades. también. Yo no me quedo de que esperando No, para no, no, arriba. Uno no, tiene que hacer su porque tú camino. tienes esa creencia y esa fe en Dios, pero a Dios hay que Ujú. ayudarlo porque es un mundo Pero entero sin para él dudas, solo. sin Sí, dudas, no es fácil. Y si sin te dudas. encuentras con 2 o 3 Laura, Sí. va más forzado. Laura, ¿qué es lo próximo y lo más importante para ti en este momento? Yo siempre me mantengo haciendo cosas. Y a pesar de todo eso que te he contado, que está en mi primer plano, yo entendí que tenía que enfocarme a la construcción de mis negocios privados. Entonces, como ya te comenté de Get Ready, tuve la oportunidad de aplicar a un máster a un MBA en dirección de empresas de moda en España, que es modalidad híbrida. Entonces yo dije, yo decidí el paso de entrar a este negocio, yo me voy a seguir preparando y voy a seguir formándome. Cuando yo estaba en Frontal, tuve la oportunidad de hacer una preparación que es la única en el país de periodismo de investigación en INTEC y la Embajada de Estados Unidos. Me formé en eso, me encanta estudiar bien. Ahora, Laura está involucrada en el negocio y el emprendimiento de moda. Me voy a seguir formando en eso. A pesar de que los impuestos aquí a los emprendedores y esos anticipos sean una locura, tenemos que seguir Claro, porque luchando. nos tratan como los grandes. ¿Tú crees que es posible que yo no he declarado y he establecido que voy a hacer una segunda temporada y yo tengo que pagar anticipo de un proyecto que ahora mismo está cerrado? Está cerrado, claro, te lo creo. Porque si tú me dices que yo voy a facturar el año que viene y que el proyecto está vigente, Está pero eso es bien. una locura. Pero nadie sale a hablar de eso. Ujú. ¿Para qué tú no estás preparada? Ay, ay, ay. Yo quiero que Dios le dé mucha salud a mis padres, porque en estos días yo pensaba que yo he tenido la bendición, porque no creo en la suerte, de que del tema del duelo y que la mayoría de las personas de mi alrededor siempre la he tenido. O sea, hay personas que por X o Y, por enfermedades, han perdido muchos familiares, pero yo tengo la bendición de tener a mis padres vivos, tengo a mi abuelita de casi 90 viva. Entonces yo he leído mucho acerca de eso porque No no sé estás si estoy preparada. lista. No conoces ese mundo. No conozco ese mundo. Tienes una invitación conmigo para que conozca un poquito. Es A importante. través Yo de, a creo que través de un libro. tenemos que desarrollarnos en esa Pero inteligencia emocional sí, ujú, hay que es prepararlo. importante. ¿Y la y la salud mental, Laura? ¿Cómo tú la ves? Importantísimo. Me encanta el Porque como me hablaste del duelo del que tú no conoces y no estás preparada, Ujú. entonces ahí sí entiendo que debe comenzar un poquito más en salud mental o pensar un poco más. Claro. Y lo valoro bastante. Como sabes, nosotros estamos años para atrás en toda la importancia. Ahora estamos hablando de que el ciudadano dominicano va a una terapia preventiva antes de tener, de hecho, una situación. Sí. Yo he ido a mis terapias y ¿Por qué tú has ido a terapia? para crecimiento personal, por situaciones de la Pero vida, para acompañamiento. desarrollo y acompañamiento, a mi hijo más pequeñito por una situación de la vida que es algo hermoso que le puedo testimoniar a mujeres, como él tiene su padre biológico y tenía como ese switch de que, bueno, ahora tengo dos familias, yo quería prevenir para que él supiera cómo estaba compuesta su familia y que eso luego no le Sí. afectara y todo fluyó, gracias a Dios. Pero a veces tú dices, los hijos crecen y no entienden que el padre aquí, que el padre allá, entonces tenemos que promover esa sanidad de nuestros Sí, hijos. Pero de salud mental, me imagino que conoces a la doctora Iches. claro, y he ¿Sabes estado aquí. el proyecto que ella ha Sí. estado promoviendo de ese hospital? Yo no sé si ya le han respondido. Ya le respondieron. ya le respondieron. El presidente inmediatamente cambió de ejecutivo de prensa, la Ujú. recibió. Qué Creo bueno. que era una manera, creo que no se lo habían presentado como era, quizá. Ujú. Sí. ¿Cuál es tu mensaje para las niñas? Porque las mujeres ya te conocemos. Para esa niña que cogió un palo de escoba y hacía presentaciones, que hoy este podcast le puede llegar en cualquier parte del mundo y tiene sueños por realizar. Claro. A pesar de que actualmente puedas estar viendo información visual que pueda distorsionar la realidad de lo que está bien hecho, los valores serán ese estandarte que van a permitir
que tu esencia siempre se mantenga. Todo lo que está de moda, la música explícita, esa moda tal vez con ropa corta, que las niñas saben que eso no está correcto, pero ahora normalizan el TikTok, esos bailes inadecuados. Vayamos a la fuente. Y penosamente no todos los padres están preparados para dar ese acompañamiento educativo de infundir diariamente esto es lo Claro. correcto, cuida tu cuerpo, cuida tu vida, cuida lo que tú escuchas. Nunca tengas miedo y ejerce esa valentía de dar lo mejor que sí, pero por esa autodeterminación de quién tú eres, porque en la autoestima inicia todo y ahora con este impacto de las redes sociales tenemos muchos temas de autoestima por ver esos Claro, estereotipos. y de comparación. Confía y cree en ti. Todo lo que tienes para dar, Dios lo ha depositado con un propósito. Yo sabía que iba a aprender mucho hablando contigo. Amén. No me imaginé que hacía tantas cosas. Pero yo siento que tenemos como 2 horas. Qué chulo. Déjame decirte que tú tienes un tiempo que hace rato nosotras violamos. Sí. Y eso solamente se da cuando las cosas fluyen en conversaciones sanas que buscan llegar e inspirar a quienes nos ven. Esta es una casa abierta para cada uno de tus proyectos. Gracias. Ven, Ana, tengo tal cosa y ahí hablamos. Y admiradora de esta Coto y Sana que nos sigue representando por todo lo alto. Lo mejor del mundo es encontrarse en el camino personas que te ayuden a crecer y la oportunidad de mirar hacia otro lado. Que la sororidad nunca se aparte de ti, sin importar que la persona esté donde esté, que tú siempre puedas darle el toque mágico de tus palabras. Buenísimo, qué bello. Porque ese ha sido mi testimonio contigo. Qué bello. Gracias por venir a Metro y Medio. Gracias a ustedes. Gracias por esta oportunidad. A ustedes, gracias por la sintonía. Como siempre, nosotros hacemos sintonía a través del Nuevo Diario Podcast y en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima. Bye bye.